Hola, soy Alberto Morate y voy a explicar qué es la capa de persistencia y en concreto el patrón DAO. Bueno, todo surge de la necesidad que tienen las aplicaciones de perdurar a lo largo del tiempo los datos con los que trabajan. De esta forma debemos introducir dentro de la lógica de nuestra aplicación alguna forma o algún sistema que permita almacenar todos estos datos de forma persistente. Nosotros vamos a realizar toda esta función mediante el patrón DAO. El patrón DAO básicamente lo que hace es ofrecernos un puente de implementación entre los objetos del dominio del problema y los datos almacenados de forma persistente. Dicho de otra forma, lo que hace es abstraer todo lo que es el acceso a datos en una interfaz a la que llamaremos capa de persistencia. Esta nueva capa de persistencia, que está separada de la capa lógica de nuestra aplicación, básicamente dará soporte para el almacenamiento persistente de los datos. El patrón DAO se va a estructurar en 4 elementos, que esto va a ser propio de la comunicación para la hora de trabajar con las diferentes capas. Entonces, tenemos primero un business object, que es básicamente el objeto que la lógica de negocio va a requerir o que va a querer almacenar en la base de datos. Después tenemos el data access object, que es nuestra capa de persistencia, que es la que se encargará de todo el acceso. Después tenemos el data transfer object, que es el objeto al que hacemos referencia. Después tenemos el data source, que es, por ejemplo, nosotros hemos puesto aquí que es una base de datos donde vamos a almacenar todo. Entonces, el cliente, que esto hace referencia a la capa lógica de negocio, es el que va a requerir almacenar o solicitar algún objeto. Esta orden se la va a mandar a la capa de persistencia, que es la que se va a encargar de realizar todo este proceso de acceso a los datos, de forma que esta capa queda totalmente ajena a lo que la capa de persistencia esté realizando. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues nos da encapsulación, ya que la capa de lógica de negocio no tiene que estar al tanto de cuál es la implementación de la capa de persistencia. La migración es más fácil, ya que si queremos cambiar nuestro método de persistir los datos, simplemente debemos cambiar la lógica de la capa de persistencia. Después nos otorga una menor complejidad, ya que a la hora de elaborar la lógica de negocio no tenemos que estar trabajando con toda la implementación de los accesos a datos, que ya nos lo otorga directamente la capa de persistencia. Y también una centralización, ya que es la misma capa de persistencia la que se encarga de realizar todo lo que tenga que ver con el acceso a base de datos y trabajar con los datos persistentes. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que es una arquitectura más compleja, ya que tenemos las dos capas. También esto hace que tengamos que implementar más código por la simple separación y después que ralentice el proceso a la hora de realizar las aplicaciones, ya que no vamos a tardar lo mismo, lógicamente, si hacemos una capa que si hacemos dos, ya que tenemos que implementar ambas y hacer que funcione todo el sistema. Y así concluye la explicación de la capa de persistencia y en concreto del patrón DAO. Hola, en este punto vamos a hablar sobre el patrón repositorio y de la unidad de trabajo. ¿Pero qué es un repositorio? Un repositorio hace la función de puente entre la capa de dominio y la de persistencia. Ofrece una interfaz tipo colección para acceder a los objetos del dominio. ¿Y qué es una unidad de trabajo? Pues es la encargada de mantener un registro de los objetos afectados por una transacción. Hace persistir o deshacer los cambios según la situación y va resolviendo los problemas que puedan surgir. El patrón repositorio creció en popularidad desde que se introdujo en el Domain Driven Design y proporciona una abstracción de datos como colección de memoria. Esto implica que reduce el acoplamiento entre persistencia y lógica de negocio y añade, modifica y borra datos de manera directa. Tiene diversos enfoques. El enfoque más sencillo sería el de un repositorio por cada objeto a persistir. Este solo se implementan los métodos que vayamos a utilizar, por tanto, nos ahorramos mucho tiempo. Otro enfoque sería el de repositorio genérico, que es un único repositorio válido para todos los objetos del dominio. Este se compone por una única interfaz y una única implementación por cada mecanismo de persistencia, no por cada clase de persistencia. Ahora tenemos una comparativa entre DAO y repositorio, que DAO lo ha explicado anteriormente mi compañero Alberto. El DAO está más cercano al mecanismo de persistencia, mientras que el repositorio está más cercano a la capa de negocio. El DAO tiene un enfoque centrado en datos, mientras que el repositorio trabaja con los objetos de negocio. El DAO se hace uno por cada tabla, mientras que el repositorio puede utilizar BDOR o también podría utilizar DAO o DTO. En los dominios anémicos, es decir, que tan solo tienen métodos getSet, no tienen una gran lógica de negocio, el repositorio y el DAO son intercambiables. Ahora vamos a hablar sobre el patrón de la unidad de trabajo.
se nos presenta un problema, que es el de actualizar la información de la base de datos cada vez que se modifica un objeto. Es ineficiente, ya que hay que hacer muchos cambios pequeños y cuando hay concurrencia se podrían dar problemas de consistencia. Para esto tenemos una solución, que es el patrón unidad de trabajo. Ya que la unidad de trabajo mantiene un registro de cambios en los objetos afectados por cada transacción y no realiza los cambios en el mecanismo de persistencia hasta que se complete la transacción. Además, si ha habido algún error, el proceso de deshacer se hace en memoria. Para implementarlo no es tan difícil como puede parecer, ya que la implementación no es ad hoc y viene incluido en frameworks de persistencia. Por ejemplo, en el caso que estamos utilizando en prácticas, en la clase DBContext del Entity Framework. Bien, ahora vamos a explicar la persistencia en base de datos objeto relacional. En la introducción tenemos por definición que el modelo de base de datos objeto relacional se basa en los conceptos de las bases de datos relacionales y los de la programación orientada a objetos. Es decir, es una combinación entre el modelo de base de datos relacional y los conceptos del paradigma de programación orientada a objetos. En cuanto a los objetivos, tenemos que, en lugar de implementar directamente una base de datos relacional, se nos proporciona una base de datos orientada a objetos. Esto quiere decir que el almacenamiento interno ya no está compuesto por tablas, sino que tenemos representado el objeto como tal. Además, no es necesario un middleware para realizar las conversiones objeto-relación. Ya directamente lo tenemos hecho en la base de datos relacional. Todo esto nos proporciona un aumento de la eficiencia, ya que al realizar la mayoría de las operaciones no necesitamos acceder a bases de datos, sino que la propia base de datos de objeto relacional puede realizar estas operaciones. Bien, en cuanto a la conversión de datos, tenemos que en los modelos orientados a objetos y relacionales, la conversión de datos entre ellos resulta muy complicada, muy compleja. Es decir, en el lenguaje de programación orientado a objetos, pasarlo a SQL y viceversa resulta muy tedioso. Para ello tenemos una serie de herramientas que hacen estas operaciones automáticamente. Tenemos herramientas como Hibernate y como Entity Framework, además de otras muchas, y en Entity Framework hablaremos más en profundidad más adelante. Finalmente, las ventajas que obtenemos por la base de datos relacional, objeto relacional, son las siguientes. La combinación de la potencia de los objetos y la flexibilidad de SQL, a pesar de haber algunas excepciones, y una gran simplificación del desarrollo de aplicaciones en capas. Por último, analizaremos qué supone el DAL en la persistencia y qué influencia tiene Entity Framework en las prácticas que hemos realizado. En primer lugar, llamaremos Data Access Layer o capa de acceso a datos a la parte de la persistencia que se va a encargar de dar servicio a otras capas. En concreto, en el caso que nos atañe a las prácticas, la capa de persistencia da servicio a la capa de negocio. Por último, Entity Framework es un mecanismo que usaremos, es un framework ORM, el cual implementa los patrones repository más UOW. A pesar de ello, al desacoplar la capa de acceso a datos de este mecanismo de implementación, implementaremos una interfaz pública que tiene todos los métodos necesarios. Esta se llama comodidad. Esto es así porque buscamos que, independientemente del framework que usemos o del método de implementación que usemos, buscamos que se mantenga esta capa de acceso a datos y sea funcional.